En este vídeo vamos a hablar sobre coordenadas esféricas en el espacio. Se llaman coordenadas esféricas de un punto P a unas coordenadas referidas a la esfera centrada en el origen y que pasa por el punto P. Es decir, tendríamos una esfera y que está centrada en el origen de coordenadas y tendremos el punto P, pues esa esfera que pasa por ese punto es la que utilizaremos para referirnos a las coordenadas. Para escribir las coordenadas esféricas de un punto vamos a tener en cuenta dos ángulos, el ángulo θ y el ángulo φ. Y también tendremos en cuenta el radio de la esfera. Estos tres elementos van a verificar una serie de condiciones que son las siguientes. El radio de la esfera, que hemos denominado ρ, verifica que ρ es la distancia del punto P al origen, que es lo que decíamos en el principio. Además, ρ pertenece a 0 más infinito, el radio siempre tiene que ser positivo, como poco va a ser 0 cuando esté en el origen de coordenadas y como mucho pues será lo alejado que esté el punto del origen de coordenadas. En segundo lugar, el ángulo θ es el ángulo que forma la proyección del punto P sobre el plano XY, con el eje de coordenadas o X. Además, θ pertenece a 0,2pi. En cartografía, pues este ángulo, como ya hemos dicho anteriormente, se corresponde con la longitud. En tercer lugar, pues tenemos el ángulo φ, que es el ángulo que forma el punto P con el plano XY, es decir, con el plano horizontal. Además, este ángulo φ pertenece a menos pi medios pi medios. En cartografía, este ángulo se corresponde con la latitud. Ahora, cuando veamos el dibujo, le cobraremos un poquito más de sentido a todo lo que estamos escribiendo aquí. Proposición. Nos dice, dado un punto P de coordenadas cartesianas x y z y tal que sus coordenadas esféricas son ρ, θ y φ, pues la relación que hay entre ellas es la siguiente. X es igual a ρ por el coseno de θ por el coseno de φ, y es igual a ρ por el seno de θ por el coseno de φ, y z es igual a ρ por el seno de φ. O de otra forma, ρ, despejando, es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Si os dais cuenta, se nos va a formar un paralelepípedo en el cual pues el origen y el punto son dos vértices opuestos y la diagonal pues se calcula haciendo la raíz cuadrada de la suma de las tres coordenadas al cuadrado. Para hacer el ángulo θ, pues el arco tangente de x e y, porque θ era el ángulo que formaban el plano XY con el eje OX, por tanto se consigue de esta forma. Y luego finalmente el ángulo φ se consigue haciendo el arco tangente de z partido la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a verlo sobre el dibujo para que lo entendamos. Pues tenemos aquí, vamos a bajar que se vean las coordenadas polares, ahí. Si os dais cuenta, pues este es el ángulo θ, este es el ángulo φ y el radio. El radio es fácilmente entendible, pues es la distancia desde el origen hasta donde esté el punto. El ángulo θ es el ángulo horizontal, que se mueve de esta forma. Se mueve pues a lo largo de esta forma. Y el ángulo φ pues se mueve de manera vertical, es decir, respecto al plano XY que es este, pues hacia arriba, que llegaremos hasta la vertical, que serían 90 grados, y hacia abajo, que serían menos 90 grados. Lo que hemos puesto antes, menos pi medios y pi medios. Entonces, ¿cómo funcionan estas coordenadas? Pues imaginaos que yo estoy aquí. Y digamos que lo que tengo que hacer es alcanzar este punto P. Lo primero que voy a hacer sería alargarme este radio, que sería llegar hasta aquí. Una vez que yo llegue al radio, lo que tengo que hacer es moverme horizontalmente hasta la vertical del punto, que sería en este caso aquí. Y después lo que tengo que hacer es levantar hacia arriba el ángulo, que sería como levantar la cabeza, hasta que yo alcance el punto. Entonces, digamos que el movimiento sería aquí, me muevo en el radio, me muevo hasta aquí y luego me muevo hasta aquí y alcanzaría el punto. Es como, por ejemplo, trabaja un cañón antiaéreo, voy a poner un ejemplo práctico. El cañón antiaéreo lo que hace es fija el punto de la siguiente manera. Se mueve horizontalmente hasta encararlo en la vertical y luego se mueve verticalmente hasta apuntar a él. Y luego digamos que el radio reflejaría pues, la distancia que hay desde el cañón hasta el objetivo. Y ahí mediría la fuerza con la que tiene que lanzar para alcanzarlo. Existe otro sistema de coordenadas esféricas que funciona de la siguiente forma. Os lo pondré por aquí para que lo veáis. Y digamos que lo que cambia es la forma de ver los ángulos, la forma de interpretar los ángulos. Entonces digamos que sería ρ por el seno por el coseno, ρ por el seno y ρ por el coseno aquí. Entonces, pues que sepáis que existe esa otra forma. También hablaremos de ella más adelante, cuando veamos el tema de diferenciabilidad en la matriz jacobiana, pero que sepáis que hay otra manera de representar las coordenadas esféricas. No obstante, nosotros vamos a utilizar esta, que es la habitualmente se utiliza en la zona donde nosotros estamos, en España, y
que sepáis que existe la otra, pero que tengáis en cuenta que a la hora de trabajar con una o con otra, pues hay una pequeña diferencia. No obstante, pues representan lo mismo, ¿de acuerdo? Espero que os haya servido, que tengáis claro cómo funcionan las coordenadas esféricas, que seáis conscientes de esa segunda posibilidad para la representación de coordenadas esféricas y nos vemos en un siguiente vídeo.